buenas tardes. A nosotros nos correspondió pues solucionar las 4 preguntas planteadas por el docente. Iniciaremos aquí haciendo la respectiva presentación. Entonces, lo primero es anotar quiénes hacemos parte, que está María Consuelo Mondragón, Claudia Esperanza Suárez, César Carvajal, Merly Aguilar y quienes habla Lady Beltrán. Nuestro partido se llama Nosotras. Colocamos no solamente transformamos, sino liberamos. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cómo su grupo hará una reforma tributaria? Entonces, a la respuesta se encuentra inicialmente el cambio dentro de los tributos recogidos por el Estado por medio del IVA representan una de las alternativas de utilidad en las que se supone se deben beneficiar todos los que componen ese sistema social. Sin embargo, la conveniencia es uno de los criterios por los que en los últimos años se ha beneficiado la implementación de dichas reformas. De este modo, el partido Nosotras da aquellas soluciones o respuestas a esa problemática. La primera, que el impuesto de renta solo para personas jurídicas, donde la tarifa de renta se inicie a partir de la utilidad de 500 millones de pesos con una tarifa del 24% para empresas pequeñas y del 31% para otras empresas. La segunda, que las personas naturales queden exentas de aportar tributariamente, considerando que las utilidades percibidas derivadas de una actividad económica no superen cierta cantidad de dinero entre ingresos mensuales y patrimoniales. La tercera, que los productos de la canasta familiar no serán gravados, ya que el censo poblacional describe la alta desigualdad económica que experimenta el país, lo que significa un tropiezo para el desarrollo social de los grupos con recursos más bajos. La cuarta, que el ingreso solidario se entregue a 3 grupos sociales de extrema pobreza, pobreza y el aumento en pobreza, impactando alrededor de 5,5 millones de familias en Colombia. La sexta, gravar el sistema pensional. Aquellas personas que perciban más de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, las cuales harán parte del sistema de recaudación en Colombia. La séptima, que el IVA del 19% que se tasa en los servicios públicos sea simplemente para estratos 4, 5 y 6. Y en otros servicios, pues de carácter complementario. Y la última, que el IVA del 5% para artículos de venta masiva durante la pandemia, como por ejemplo los elementos deportivos. Este componente son algunas de las ideas pues, que se tramitan para la reforma tributaria, para recaudar fondos para sujetar acciones de mejora con relación al gasto público y otras responsabilidades que tiene el Estado. Lo anterior se encuentra mencionado puesto que se ha generado mayor debate social y político dentro de los órganos que componen la jurisprudencia en Colombia, por lo que se tomarán como punto de referencia para desarrollar una reforma con representantes que represente los intereses políticos del partido creado Nosotras, buscando un consenso entre lo que hoy se tiene consolidado y lo que próximamente describe la realidad de lo que compone ese sistema tributario. La segunda pregunta la responde la compañera Merly. ¿Cómo manejó la pandemia? Dice, el actual brote de enfermedad de coronavirus COVID-19 que fue notificado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre del 2019, lleva a su paso una gran mortalidad. Mi equipo de gobierno y trabajo, nosotros no solo trabajamos, sino lideramos, tenemos un plan de contingencia para prevenir el COVID-19. Sin duda, al manejo de una enfermedad epidémica supone una serie de retos estatales para las cuales muy pocos países se encuentran preparados para afrontar. Nosotros, como buen partido político, en primer plano, vamos a rastrear su propagación y virulencia, asesorar a las ciudades, personas sobre las medidas para proteger la salud y prevenir la propagación del brote. Como primera instancia llevamos a fin el cierre fronterizo porque este cierre permite que personas de otros países nos lleguen a contagiar, a viralizar el virus por todo lado. También la llegada de colombianos, tenerlos aislados hasta que se hagan las tomas de exámenes y en dado caso que dieren positivo, mantenerlos aislados hasta su recuperación. También acudir a la salud y vida
del ciudadano colombiano a no salir de su país a contagiarse y así ayudamos a prevenir todos esta ola de virus. Este punto me parece súper importante hacer, el cierre fronterizo. Segundo punto, aquí en Colombia no tenemos el presupuesto para el tema de avances científica e investigativa para ayudar en la realización de la vacuna, pero sí podríamos invertir en el sector salud, con buenos espacios, buenos medicamentos y sobre todo hacer bastante contrataciones de médicos, enfermeros que se encarguen de cada uno de los contagiados. Crear espacios aislados adecuados para agilizar la toma de pruebas de COVID-19. En tercer punto, haremos campañas de concientización del COVID-19, como por ejemplo, la persona que esté identificada con el virus, de su confirmación y se aísle para que así no se dé más su propagación. También para que aquella persona contagiada tome conciencia y se rija a los protocolos de prevención. Cuarto, tener el alcance a todos los países que hayan desarrollado la vacuna para el virus para que sea primordial, brindar las vacunas para cada uno de nuestros ciudadanos. También llevar unos protocolos de uso del ciudadano, lávese las manos antes de ponerse la mascarilla y también antes y después de quitársela y cada vez que la toque. Con el cubrebocas, compruebe que él cubre la nariz, la boca y el mentón. Cuando se quite la mascarilla, guárdela en una bolsa de plástico limpia. Si es de tela, lávela cada día y si es una mascarilla médica, tírela a un cubo de basura. No utilicen mascarillas con válvulas. Gracias. Continuamos con la tercera pregunta. Entonces, hoy es un nuevo aniversario del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, ¿cómo lo describen ustedes como político? Para nuestro partido político, el liderazgo es un símbolo determinado y sobre el cual hemos puesto los cimientos de este movimiento, como su compañía lo incita. No solamente transformamos, sino lideramos, haciendo alusión a la capacidad que tienen nuestros miembros para motivar la comunidad. Se logra también modificar las conductas negativas que han distorsionado el objetivo del desarrollo social equitativo. Sin duda, Jorge Eliezer Gaitán es un personaje que enfrenta a lo que hoy se conoce como la politiquería, de donde se benefician unos a partir de la mecánica errada del juego político. En contraste con la realidad, la finalidad de nuestros objetivos políticos está relacionado con la voluntad del progreso, dejando a un lado el sentido conformista que ha habitado alrededor del contexto social. Lo anterior define nuestra postura a favor del político Jorge Eliezer Gaitán. Él, más que un político, fue un gran ser humano, con deseo de cambio, apasionado por su pueblo y figura de subordinación para la política corrupta de la fecha y que hoy en día sigue representando uno de los más grandes flagelos de Colombia. El propósito clientelista de conformar un partido político, nuestra meta es suscitar dentro de cada uno de los colombianos un espíritu de transformación que, como el líder Gaitán lo difundía, el objetivo de él era construir un pueblo para el mismo pueblo, donde se gocen los usufructos de la política social sin barreras y de forma equitativa. Jorge Eliezer Gaitán representó uno de los obstáculos más grandes de la época, recordando que el crecimiento de los grupos al margen de la ley y otros como los BACRIM, sus mercados ilícitos, componían un escenario de continua guerra, donde directamente el afectado era la población civil. A pesar de que su nombre quedó marcado como un mártir político, también su espíritu de convicción caló en los cimientos sociales, incitó a muchos líderes a terminar una labor que él mismo inició. El Tribuno del Pueblo, título conseguido por el gesto que construyó en la comunidad colombiana, su condena y muerte no es uno de los elementos que se recuerda con dolor de patria a su pueblo. Entonces será: si avanzo, sígueme; si me detengo, empújame; si os traiciono, mátame; si muero, véngame. Jorge Eliezer Gaitán, en su honor, trasciende de generación en generación, contando la lucha en contra de las desigualdades sociales, las cuales provocan injusticia y acrecían la brecha hacia la transformación. De manera concluyente, este personaje representa para este partido político una voz que no descansa ni se detiene en la lucha hacia el liderazgo transformacional. En pocas palabras, una mente brillante, un hombre de pueblo y una representación de caos. Esto último por la cantidad de enemigos sentenciados por su estilo de crear política.
La cuarta pregunta es, ¿cuál es el papel desempeñado por el presidente y secretario de la presidencia en las Olimpiadas de México de 1968? Entonces, para contextualizar dicho, es válido describir que para esta época la Ciudad de México fue escogida como uno de los Juegos Olímpicos, en la cual participaron 5.516 atletas aproximadamente, llevando a cabo 172 eventos de competencia en 20 disciplinas diferentes. Sin embargo, el país atravesaba por una lucha en contra del conflicto armado, la cual había suscitado cerca de una década, y para el momento se encontraba una etapa de recuperación del tejido social, político y económico. También se presentaban diversas manifestaciones a cargo de estudiantes, en mayoría con el objetivo de lograr un cambio democrático en el país, buscando la salida del Partido Revolucionario Institucional, el cual era considerado como autoritario. 2 días después del inicio de los Juegos Olímpicos, se perpetró una de las masacres como parte de un plan subversivo de proyección internacional, donde se ha puesto que el Estado mexicano, en aras de terminar con las manifestaciones, actuó de un alto grado de gobierno, por el gobierno. Dice, para no generar mayor controversia nacional e internacional, el papel del mandatario y los diplomáticos del gabinete compuso un ambiente de complicidad por limitar la difusión de los hechos según la recuperación de los testimonios y otros elementos del valor. La mano política incitó acciones de represión y persecución para detener el movimiento estudiantil. Los consideraban como objetivos estratégicos su detención y ejecuciones extrajudiciales. Estas acciones que provocaron provocación, intimidación, etiquetas sociales, hostigamiento, entre otras cosas, conformaban la principal estrategia de las autoridades mexicanas en contra de los estudiantes, al punto que los estigmatizaron como grupos comunistas, usando un aparato propagandístico para defender la versión de los hechos y culpar a los miembros del movimiento de lo sucedido el 2 de octubre. Bueno, de este modo pues nosotros culminamos las preguntas que el profesor nos había planteado. Muchas gracias.